se echaba una cantidad de harina según fuera el horno. Una artesa de madera. Y harina cernida, que aquí también yo me acuerdo de cuando se molían los molinos de aquí, había que cernirla con piñeras que se hacían así, encima de los palicos así, a cernirlas. Las varas, para quitar los salvados. Pues después se hacía en una artesilla que hacía la larga, la harina, se le echaba un poco de agua. Se hacía como una poza, se le echaba el agua, la sal, la levadura y la resentadura, que se dejaba de una vez para otra en un pozo de aquellos de barro que hacían las cacharreras. Una cazuelica de barro, se dejaba un poco de durmiento para otra semana, para hacerlo otra semana. Venía una fulana, aquí otra allí, y se iba por la resentadura para amasar. Y se echaba eso, después ya se le echaba un poco de levadura para que despertara más. Pero del principio solo era la recentadura. Y yo amasé mucho tiempo, después hay que dejarlo 2 o 3 horas para que se despertara, se crece. Porque recién hecha abulta muy poco, pero después se crece más de doble. Después se hacía rollos así y tortas y se metía con una pala para dentro del horno. En el horno había que ponerlo rojo con leña por dentro, para que reviera. Y se ponía lo de arriba que estaba forrado con barro, eso, y abajo eran baldosinas así como esto. ¿De barro también? Sí, no de barro. Cerámica. Bueno, estarán ahí todavía, era como cerámica. Era lo hacían aquí en los tejares, decía de él. Y si estaba muy rojo, las primeras se ponía negra por adentro, por arriba, porque si estaba muy fuerte el horno, se metía una, y si estaba muy fuerte había que esperar un poco a que se bajara, porque si no se ponían todos por arriba como negras, había que quitarle la corteza. Y así, y a las 2 o 3 horas ya estaba amasado o cocido y se sacaba. Y ya para comer. Y había para toda la semana. Se Tampoco, hacían todas las Pero casas. eso se hacía en todas las casas. Sí. Se cosechaba aquí el pan y cuando no aquí había molinos había que ir al Cañices a... Yo fui a Domés también varias veces a moler. Sí, los míos también fueron. Yo no he ido, pero sí. Y después ya, pues... A la venta de los huevos fui 2 veces también. Que estaba para acá del embalse. Después ya llegó lo que llamaban el canje, que se le daba el trigo y te traían la harina. La tía Bernarda, que marchó para Buenos Aires, aquellas En los años... molían cebada luego y lo hacían de cebada el primero porque no había otra cosa. A los primeros de los 40, cuando los años del hambre, que se conocen por los años del hambre, entonces se amasó mucho pan de centeno. ¿Cómo se llamaba el otro fino? Bueno, centeno y trigo y cebada. No, pero lo que le quitaban. A los salvados. Los salvados y eso, se los amasaban para los perros. Sí, Para los cuchinos. y para las ovejas Para y los para cuchinos. todo. Pero entonces sí, yo recuerdo de haber comido pan de centeno. Yo me acuerdo que aquí... Porque no había... Entonces, ¿qué pasó? Tampoco. Que se había acabado la harina y ya no había, y había que amasar. Entonces segaron un quiñón que había de centeno y casi medio verde. Sí, porque se adelanta más que el trigo. Lo segaron, en mi casa lo segaron, se trilló, se fue al molino, se hizo harina y se amasó desde aquel centeno, antes de segar el trigo. La tía Manolilla, como tenía tantos, decía mi madre pues que también que hacían de centeno. Los del tío Y Ignacio. que mi madre le cambiaba un trozo del pan de trigo a ellos por el pan de centeno, porque lo veía distinto y le gustaba. Y Molían de noche porque del día no... Si iba a la fiscalía los pillaban, los denunciaban y a uno se lo quitaban. Si era trigo, sí. Decían que llenaba el saco de trigo. Porque había que... Decía que la orden que había que amasarlo y comerlo con salvado, sin ser harina sola. Pero habría que machacarlo. Pero se iba a la fábrica de noche. Pues eso. Pero cuando aquí pues, no estaba autorizado comer pan blanco, anda. porque no había entonces. Había que... De aquí iba mucha gente a Portugal a buscarlo. Cuando lo de la guerra, me acuerdo. Porque entonces... Yo nací después de la guerra. Cuando iban al molino llevaban el saco, decían que llevaban el saco de trigo y encima le ponían Un poco de salvados. de centeno. Le ponían centeno, que venía la Guardia Civil, a ver, ¿qué llevas ahí? Pues mira, voy al molino a moler pienso. A ver, abre el saco. Abría el saco, veían que era centeno, va, tira para adelante. Si era de trigo se lo quitaban. Si era de trigo se lo confiscaban.